Bienvenidos a un nuevo vídeo donde vamos a analizar lo que ha ocurrido en la ronda número 10 del Campeonato del Mundo entre Dillireen con blancas contra Gukes con negras. Vamos a ver la partida porque ha sido tremendamente emocionante. Sí, no te lo pierdas, vamos para allá. En la partida, Dillireen empieza con la jugada D4, Gukes responde caballo F6 y aquí opta por la opción caballo F3. En la anterior partida con blancas, Dillireen hizo la jugada C4, aunque ya había jugado la variante caballo F3. Vamos a ver, caballo F3, D5 y aquí alfil F4, planteando el sistema Londres, de London System. E6 hace Gukes y E3 hace Dillireen. De momento esto ya se había jugado en una de las anteriores partidas del match. C5 rompiendo y aquí en la última vez que jugaron esto, Dillireen contra Gukes, Din con blanca, Gukes con negras también, Dillireen optó por la variante de C3, sosteniendo el peón y jugando la posición de alfil D6, alfil B5 jaque, caballo C6 y llegamos a una posición como alfil por, peón por, alfil por, dama por y dama 4 y tras enroque el dama 3 fantástico para clavar el peoncito y la partida continúa con caballo 4 y caballo F D2. Continúa así la partida. Pero en esta lo que ocurrió fue tras C5, optó por la variante en lugar de C3, que ya la había jugado, hizo alfil E2. Y alfil E2 es una jugada que sorprende porque hay poca gente que haya jugado con este sistema de piezas. El alfil normalmente suele ir por D3 muchas veces, o primero suele venir caballo BD2 o C3, pero con alfil E2 es algo muy específico. Y si indagamos un poquito, observamos que esto lo ha jugado Richard Rapport, que es el segundo de Dillireen en este match contra Gukes, al igual que lo fue en el primero contra Nepu. Alfil E2, alfil D6, peón por. Aprovecha, claro, que está capturando que el alfil ha salido pronto para que pierda un tiempo y vuelva a capturar, ¿no? En lugar de capturar directamente, si yo capturo directamente peón por, el alfil saldría de un solo tiempo y aquí negras estarían bien en desarrollo. Y aquí también lo están, pero es importante que pierda el tiempo de alfil D6 y volver a capturar ahí. Otra variante, aparte de alfil por C5, que fue lo que se dio en la partida, podría ser la jugada alfil por F4, perdón, peón por, alfil por F4 y tras peón por F4, dama 5, C3 y dama por C5 y jugar esta posición. Que bueno, está muy nivelada, es difícil, está igualada por los dos bandos, pero bueno, podría ser otra posición. En la partida tras D por C, alfil por C5, hizo la jugada C4, una jugada importante contra golpear en el centro. Enroque, caballo C6 y caballo C3. Y es verdad que es una estructura muy simétrica, los dos alfiles están más o menos bien colocados. El único que sufre es el alfil de este, pero es como en la apertura del gambito de dama, que a veces se suele quedar un poco encerrado. Es un poco... parece como una estructura del gambito de dama aceptado, ¿verdad? Peón por, alfil por... Y aquí la jugada que ocurrió en la partida fue caballo H5. Si os fijáis el tiempo, cómo van los tiempos, Gukes tenía una hora y 53 y cuando llegó a esta posición se puso a pensar e hizo la jugada caballo H5 y gastó bastante tiempo. Gastó más de 20 minutos. Pero también como podía haber continuado tras alfil por C4, Gukes podía haber continuado con dama por D1, torre por D1... Lo que ocurre que en esta posición, aunque lleve las torres al centro, es una posición muy difícil de desequilibrar con blancas porque hay peones que tienen la estructura simétrica con blancas, ¿no? O sea, 4 de las negras y 4 del blanco, 2 y 2. Al ser una estructura tan simétrica con las mismas piezas en tablero, dos alfiles, caballos y caballos, es realmente difícil de desequilibrar, ¿no? Entonces esto lleva a posiciones muy de tablas. Bueno, Dillireen hizo alfil por C4 y tras caballo H5, la jugada alfil G5. Alfil G5 jugó en la partida y Dillireen de momento está en preparación, más o menos, pero en el momento que hace alfil G5, baja de 1 hora 49 a 1 hora y 24. También le llevó bastante tiempo encontrar esta jugada. Otra variante, ¿cuál podía haber sido? Podía haber sido dejarse capturar al alfil con jugadas como, por ejemplo, dama E2 y tras caballo por F4, peón por F4, dama C7. Esto es lo que sugirió Visianan. Atacando el peón podemos defenderlo, creando aquí un poco la estructura bastante sólida. ¿Y qué ocurre? Aquí blancas no está mal porque van a optimizar el juego de sus piezas con torre FD1 y torre AC1, atacando por la columna, metiendo presión donde están todas las piezas de las negras. Pero a cambio las negras tienen pareja alfiles, que es verdad que no es que les dé ventaja, pero bueno, es una partida que va a ser todavía bastante reñida, ¿no? Otra variante también podía haber sido
alfil G5, que es la que se dio la partida, y tras alfil E7, caballo 4. Se puede llegar también a una posición donde se cambian ahí todo, dama por E7 y jugar esta posición, también podría ser. Y existe la variante caballo D4 porque estoy atacando el caballito de H5, por ejemplo, si viene caballo por, viene dama por H5, caballo C6 y jugar esta posición, puedo llevar las piezas al medio, llevar un poco la torre, la otra. Y aquí digamos que las blancas están, bueno, están bien, pero que decir, negras tampoco tienen ningún problema, ¿no? Simplemente van a sacar alfil, van a cambiar un par de torres y se va a llegar a una posición bastante igualada que llevará a las tablas. Otra idea también después de caballo por puede ser caballo F6, volver y jugar esta posición, pero aquí las blancas estarían un poquito mejor, por eso caballo por D4 es más precisa y tras peón por hacer jugadas de presión como dama C2 buscando como objetivo el peón de C6 con la torre en C1 o con la torre en D1 y el alfil, ya que está chocando con la estructura E6, F7 puede venir por E2, F3 atacando la debilidad. En la partida no ocurrió esto, hizo la jugada alfil E7 y tras caballo 4, caballo F6, se cambia todo, caballo por F6, alfil por F6, dama por D8, torre por D8, alfil por F6 y peón por F6. Llegamos a este finalito donde está todo muy simétrico, aunque lo único que hay de diferente es la estructura de peones de las negras, que tiene un peón doblado, pero esto no es suficiente para materializar y vamos a ver qué ocurre en la partida, ¿no? Como continúo, torre D1, ofrece el cambio, el alfil se desarrolla, es importante sacar el alfil y conectar torres, lleva la otra torre a la columna abierta y alfil E8, le propone el cambio de torres, Diliren captura y tras torre por hace la jugada rey F1, acerca un poquito el rey al centro. Ya sabéis que los finales, la pieza más importante es el rey cuenta. Rey G7, lo activa y A3 un poco evitando los saltos de caballo, controlándolo un poquito, dejando a lo mejor una casilla libre para el alfil. Y aquí F5, ganando un poquito de espacio y habilitando la casilla F6 para donde va a venir el rey de las negras. Rey E1. Rey E1 interesante porque uno puede pensar, ¿por qué rey E1 y no rey E2, no? Rey E2 no es tan correcta porque le quita la casilla al alfil y tú dices, pero el alfil está mejor aquí. Está claro que aquí parece que no está mal, pero está chocando con la estructura de peones. Digamos que este alfil no es tan correcto. Entonces el alfil a lo mejor busca otra ruta, ¿no? Si nosotros tiramos aquí un poco las diagonales, vemos que la casilla 2 es importante dejarla para el alfil porque puede encontrar nuevas perspectivas de ataque, ¿no? Por otro lado, entonces rey E1, jugada flexible y tras rey F6, aquí viene la jugada alfil E2. Lo que estamos diciendo antes, ¿no? El alfil ya desde aquí no hacía daño porque estaba muy defendido, esta estructura lucha muy bien contra el potencial del alfil, contra el ataque. Y aquí viene la jugada caballo E7. En la partida se jugó G3, pero pues, os podéis preguntar, ¿por qué G3 y no aprovecho la columna cuando el caballo se quita? El caballo se quita y puedo aprovechar a meter la torre, ¿no? Pero lo que ocurre es que si viene torre C7, aquí aparte que estoy atacando el peón, bueno, torre D7 simplemente lo neutraliza, pero hay una jugada que es un poquito más incómoda y difícil de ver, y en el momento que la ves empiezas a sudar, ¿no? Y dices, ahí va, ¿qué está pasando? Alfil C6 protege el peón y amenaza caballo D5. Si yo hago una jugada lenta, como por ejemplo G3, para que el alfil no esté tocando, ahora ya tras caballo D5 estoy atrapando la torre. Y aquí ya habría que meterse en líneas para salvar la torre con jugadas como caballo 5, aprovechando que si me capturas, que es la mejor jugada, viene torre por... Es que caballo 5 amenazaba caballo por C6, tocando la torre, por eso es importante capturar. Y tras torre por E7, bueno, estoy defendiendo aquí con torre F8. Y digamos que blancas están bien, pero tienen que jugar muy preciso. ¿Qué jugada vendría ahora única para no perder? Alfil H5, jugada importante. Y si vienes a rey F6 a defenderlo, ya viene torre C7. Y digamos que entre el alfil y la torre consigo... por los pelos salvar la situación, ¿no? Si no hago alfil H5 y hago una jugada como por ejemplo rey D2, aquí la jugada rey D6 gana la partida porque te cubro las casillas donde puede moverse la torre, ya que este peón está defendido por el propio torre. Por eso era importante alfil H5, porque rey D6 no valía, ya que existiría torre por y tras torre por alfil por ganando un peón. Bueno, ocurre nada de esto en la partida, hizo la jugada G3 y tras torre C8 cambia una torre, acepta caballo por... El caballo va maniobrando y ahora fijaos que estos peones, el alfil es de blancas, podría atacarles, pero como están muy sólidos, si se cubren muy bien, es difícil. Pero este sí que lo pueden atacar, puede buscar la maniobra, alfil F3 y caballo C4 para caballo A5, por ejemplo, buscar maniobras, aprovechando que los peones de las blancas están todos en casilla negra y los peones de las negras están la mayoría en casilla blanca, que es del color de mi alfil. Digamos que tiene una ventaja, una pequeñita ventaja, ¿no? Ligera, minúscula.
Ventaja, caballo de 6, caballo C4. Y bueno, esto es una oferta de tabla porque le está diciendo, bueno, cámbiame los caballos y ahora ya sí que es mucho más tablífero que antes. Caballo por, alfil por, y tras alfil C6 lo coloca en la gran diagonal, un poco también fijaos las casillas débiles que hay. F4, buena jugada, pone el peón en casilla negra, limitando un poco a las piezas de las negras. B6, una jugada bastante buena porque lo que está haciendo es crear un murito. Si os fijáis, si este peón controla las casillas y el alfil controla esta, significa que tú nunca vas a poder pasar por el rey por ninguna de estas casillas. Rey D2, rey E7, rey C3, rey D6 y B4. B4, buena jugada. La estrategia de Dilirene es, como tengo alfil de blancas, voy a poner todos mis peones en casilla negra. Así tú, con tu alfil de casillas blancas, nunca vas a poder atacar ninguno de mis peones. Y F6. Si vemos aquí un poquito la estrategia, es evitar ahí el control de casillas, ¿no? Y hay que ver un poquito las debilidades, a ver si podemos explotarlas o no. Tras rey D4, hizo la jugada H6, coloca uno de los peones que tiene en blanca, lo coloca en casilla negra, significa que mi alfil ya nunca lo va a poder atacar. Y tras la jugada alfil B3, alfil B7, alfil C4, alfil C6, B3, B7, se firmaron las tablas. ¿Qué ocurre? Aquí las negras tienen dos peones en blancas, pero es muy difícil porque mi rey está protegiendo. Yo con mi rey no me puedo colar por ningún sitio y el alfil, aunque ataque este peón, no es suficiente para poder generar contrajuego, ¿no? Habría que buscar más debilidades. Además, esto no es una debilidad porque no es fácil atacarla. Solo ataco con el alfil, pero bueno, si está mi rey al lado, no pasa nada. Y bueno, la partida termina en tablas. Es verdad que ha sido una partida algo aburrida. ¿Aburrida por qué? Porque se han cambiado muchas piezas, no ha habido tantos planes, simplemente se ha cambiado, está muy igualada. Y bueno, otra partida más, cada vez van quedando menos. Aunque haya partidas aburridas al principio, quiere decir que el final va a ser más emocionante porque cada vez tiene menos margen de error. Si pierden una partida, prácticamente el que gana una partida va a tener muchísima ventaja. Y no os diría que va a ser campeón del mundo, pero bueno, tiene bastantes chances de que sí. Dentro de poco se aproximan los desempates, quedan 4 partidas, dime con quién vas. Si te ha gustado el vídeo, suscríbete si no lo estás ya y nos vemos en la siguiente. Chao, chao.